Recording in progress. Buenas tardes. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Cuenta secretaria. Gracias, señor presidente. Se ha recibido el oficio 368 del presente año de la excelentísima Corte Suprema con el que informa el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica. Así también un oficio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo con el que remite respuestas sobre la ejecución presupuestaria de los planes de las zonas de rezago. También llegó una carta al tesorero del sindicato número 2 de Quirobax, que es una empresa minera del señor Martín Venegas, en el que explica el conflicto que están viviendo como trabajadores de la mencionada empresa debido a la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que tiene paralizadas las funciones y solicita una audiencia para explicar la situación. Finalmente, un correo del gerente de asuntos corporativos de la compañía de salitre y yodo, Cosayach, que envía información para ser analizada por la comisión en torno al impacto que tendrá la entrega del 100% de los productos de potasio que producirá la nueva empresa resultante entre Codelco y Soquimich en el contexto de la Estrategia Nacional del Litio. Y finalmente, diversos oficios de incumplimiento de glosas de la Ley de Presupuesto de la Comisión Nacional de Riego, la glosa 09, con el listado de proyectos pagados, del Servicio Agrícola y Ganadero, la glosa número 4, informe Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, y la glosa 01 con el informe iniciativa respecto al cuidado y desarrollo del sector apícola. 3 oficios de la Subsecretaría de Agricultura de la glosa 05, Plan de Seguridad y Autonomía Alimentaria, glosa 04, Plan Implementación Programa Jóvenes Rurales, y glosa 16 del programa 01 del tercer trimestre del presente año. Así también 5 oficios del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, la glosa 19, Emergencia Agrícola, glosa 15, Apoyo a actividades relacionadas con maíz, trigo y otros granos, otra relativa al artículo 14.7, Comisiones de Servicio en el país y en el extranjero, y el artículo 14.18, letra B, publicación de actas de evaluación de licitación y compras públicas, y la glosa 09 y 10 informa convenios de prestación. Otro oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ProChile, a la glosa 09, correspondiente a la Dirección General de Promoción de Exportaciones, que adjunta anexo. Finalmente, llegaron 2 invitaciones del Instituto de Investigaciones Agropecuarias para el Día del Campo, Manejo del Riego en Flores de Corte Hidropónicas, a realizarse el 4 de noviembre desde las 11 horas en el predio Ricardo Flores, sector de Santa Marta, Longotoma. Y otra invitación del presidente del Círculo de Innovación ICARE a la presentación del programa Congreso Innovación 2024 hecho en Chile, Innovación Local, Impacto Global, a realizarse el 20 de noviembre desde las 8 horas en el espacio 600 de Santiago. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Gracias, secretaria. Damos saludos a todos, a la senadora Durana, a la senadora Sepúlveda, saludos La Torre, que está reemplazando a la senadora Bodano, al ministro de Agricultura y también al diputado Coloma, quien va a explicar el proyecto que vamos a ver ahora, que es el Boletín 16-19301, que modifica el Código de Agua en relación a construcción de estanques de uso agrícola. Es el proyecto que vamos a ver ahora, a la espera de que tengamos las indicaciones y se vean los otros proyectos que estamos esperando en diferentes comisiones y también en la sala poder votar SIGES, ¿ya? Así que, ministro, No, por la relevancia, dos cositas muy cortitas en 2 minutos. Por su intermedio llegó el senador Durana. El CONAF y Interior se está trabajando en una suerte de mediación con Quirobax a propósito del problema que Bueno. hay
allí. Allí ha habido falta en el Parque Nacional Lauca y parte de las transiciones se está viendo la posibilidad de permitir que puedan vender lo que tienen extraído, o sea, poder sacarlo y transportarlo. Se está trabajando en esa línea para que se escaló al máximo nivel. Y lo segundo, agradecer el trabajo de los expertos y la voluntad, entiendo, suya y los senadores de poder terminar la tramitación durante noviembre de la ley de incendios. Eso. Ese compromiso está, solamente que el día de ayer nosotros hicimos en solicitud en sala de lo que nos llegó de parte de ustedes, del Ejecutivo, la ampliación de indicaciones hasta el 28 de noviembre, que fue lo que tengo yo escrito, que era la fecha. Por lo tanto, eso ya está acordado, la sala lo aceptó y vamos a seguir trabajando paralelo a eso, cosas que cuando llegue acá, llegue lo más afinado posible y poder avanzar. Senadora Sepúlveda. Tema, presidente, buenos días a todos y todas. Al diputado, ¿no? Miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara. Yo quisiera saber, por su intermedio, presidente, si el Ejecutivo, las indicaciones que no son indicaciones, fueron observaciones a la ley de incendio, a partir de un seminario que nosotros realizamos en la región de O'Higgins. Entonces, a ver si eso se los enviamos oficialmente a ustedes a través de la Secretaría. Y a mí no me gustaría ver si va a haber o no la disponibilidad del Ejecutivo, ¿no es cierto?, para poder ingresar esas ideas convertidas en indicaciones. Pero la verdad es que no quiero sorpresas. ¿M? No quiero sorpresa como que lo que nos pasó en el Cernafor en términos de la fiscalización que nosotros habíamos insistido en todas las sesiones, que el Ejecutivo no había dicho que se iba a ingresar y nunca lo hizo, ¿ah? Y nunca lo ingresó. Entonces, no quiero sorpresa, prefiero que me digan sí o no, como súper simple, ¿no? Entonces, y si es no, nosotros buscaremos la forma de realizar indicaciones y todo, pero ojalá que frente, se pudieran comunicarse con Hermes para chequear esas indicaciones, porque él me acompañó precisamente a hacer esta charla a los expertos forestales que tenemos en la región. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, senadora. Voy a corregir la omisión de no haber saludado al director de la CNR, don Wilson Ureta, que nos acompaña el día de hoy para ver este proyecto. ¿Algo más en varios a los senadores? Sí. Presidente, por su intermedio, señalarle a la senadora que efectivamente en el trabajo que realizamos con la mesa en esta primera instancia ha sido más bien de, justamente como señalaba usted, de observaciones y mejoras dentro de lo que propone el Ejecutivo. Pero también hay otro paquete como de ideas que se estructuran más bien con normas que son generales a todo el proyecto y que no deberían estar indicadas en cada uno de los artículos, que tienen que ver con educación, con participación y otros mecanismos y prevención también, dentro de los cuales están también en la minuta que nos enviaron desde los trabajadores de CONAF de la región de O'Higgins, si no me equivoco. En esa línea, con los asesores acordamos generar en conjunto con el Ejecutivo, este nuevo paquete que sería un nuevo título dentro del proyecto de ley, que incorporaría dentro de esas ideas las ideas también que nos hicieron llegar con oficio y que también tenemos todavía tiempo para revisar con los asesores. Escéptico al senador hoy día. Ya, entonces vamos a entrar en materia, le vamos a dar la palabra en primer lugar al diputado Coloma para que él nos cuente el objetivo porque esto es una moción parlamentaria, y que nos explique en qué consiste el proyecto que es el boletín 16-19301. Diputado, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los senadores, senadoras, al ministro, al director a don Wilson Ureta, de la CNR. A ver, este es un proyecto que presentamos hace cerca de un año atrás en la Cámara de Diputados y que tiene una finalidad, a nuestro entender, que es muy simple. Busca hoy día cualquier pequeño tranque de uso agrícola, solo se puede construir en un predio particular un tranque de hasta 50.000 metros cúbicos para poder almacenar agua. Chile vive una crisis hídrica evidente. Hemos tenido quizás 2 buenos años en materia de lluvia, pero la sequía y el cambio climático llegaron para quedarse. Y cuando llueve, todos vemos
con la alegría de la lluvia, pero con la desesperación de cuando de cómo el agua escurre al mar y se pierde en el mar, pensando sobre todo en las zonas agrícolas. ¿Qué es lo que busca este proyecto? Este es un proyecto que busca poder aumentar la capacidad máxima de construcción de micro y pequeños embalses agrícolas sin que requieran el paso por el sistema de evaluación de impacto ambiental, em, que hoy día tiene una capacidad máxima de 50.000 metros cúbicos. Para que toda la comisión se haga una idea, 50.000 metros cúbicos son más o menos el porte de las piscinas de los eh, Crystal Lagoon, más o menos. Esos son piscinas de 50.000 metros cúbicos. Ese es una hectárea. Ese es el máximo que se permite de poder construir tranques y pequeños tranques agrícolas sin pasar por el sistema de impacto ambiental. Cuando un privado o un grupo de pequeños agricultores quiera construir o quiere construir pequeños tranques de 50.000 metros cúbicos hacia arriba, necesita pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental con un promedio de demora para la autorización de los permisos de cerca de 21 meses, tengo entendido el proceso de demora, además de un costo financiero elevadísimo. Nosotros inicialmente en la propuesta de proyecto original de ley, habíamos solicitado pasar de 50.000 a 500.000 metros cúbicos y después en la tramitación legislativa decidimos reducir la propuesta a 250.000 metros cúbicos pensando principalmente en el alto que puede tener la construcción del muro y para evitar en el fondo estructuras que después pudiesen colapsar. En todo el proceso de las grandes crecidas que hubo durante el año 2023 particularmente, los pequeños y microembalses que colapsaron eran todos de capacidad mayor a 250.000 metros cúbicos. Decir que en la tramitación de la ley nosotros solicitamos el patrocinio o la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo, cuestión que no se logró, pensando en darle algún rol a la DGA respecto a la fiscalización de la construcción de los muros de construcción, de los muros para evitar algún colapso. En ese momento no se pudo y fue por eso que nosotros finalmente decidimos en la comisión y asimismo en la sala aprobar este proyecto de ley que lo que busca es ampliar, en resumen, de 50.000 a 200.000 metros cúbicos, 250.000 metros cúbicos, perdón, la capacidad máxima de embalsar agua, obviamente en lugares que no sean lechos de río, tiene que ser cuidando ese recurso y aumentar hasta 15 metros, si es que mal no recuerdo, la capacidad máxima o la altura máxima de construcción de un muro. ¿Cuál es la finalidad? Principalmente dos. La primera es lograr aumentar la capacidad de embalse de los pequeños agricultores. Y segundo, que es probablemente lo más importante, es poder que los pequeños agricultores, sobre todo las zonas rurales de nuestro país, puedan acceder a financiamiento, incluso de público, en la construcción de microembalses. Hoy día, con 50.000 metros cúbicos, tiene poco sentido asociativo para los pequeños agricultores poder reunirse para embalsar agua, porque el agua a embalsar es muy poca. Pero si podemos aumentar la capacidad de embalse, tendría más sentido asociativo para los pequeños agricultores y también un mayor sentido para la propia CNR o distintos programas del Ministerio de Agricultura o de las Obras Públicas para poder avanzar en la construcción de pequeños embalses y así asegurar o al menos ayudar al riego de las zonas agrícolas en periodos de sequías como la que estamos viviendo y llegaron para quedarse en nuestro país. Eso, presidente, y muchas gracias por darme la oportunidad de venir a explicar el proyecto. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al director o al ministro para ver la recepción que tiene este proyecto en el Ministerio y en la CNE. Presidente, esto se ha escalado al máximo nivel. Ha estado trabajando el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para buscar acuerdos, ver también la experiencia comparada y los roles acotados. Entonces, desde una valoración del proyecto, o sea, hay una valoración a que podamos, a propósito de la permisología, poder evitar que o sea, desocupar el sistema de evaluación de impacto ambiental y por tanto hay una buena disposición.
Pero, pero a su vez, recordemos que también este año, bueno, eran embalses, ahí estuvimos con la senadora Sepúlveda, embalses más grandes que venían de la reforma agraria, era de 2,5 millones de metros cúbicos, Millagua y otros. Hay una polémica grande en Peralillo por un embalse, claro, eh, eh, entonces, ¿qué es lo que el Ejecutivo, pudiéramos repetir esa palabra, sinceramente, porque estamos a puerta de poder tener un acuerdo con obras públicas y medio ambiente? Eh, la idea, por cierto, es tener un rangos mayores, pero también reconocer la especificidad de territorio. Nosotros tenemos algunos territorios que tienen mayor recurrencia de terremotos respecto a otros. Hay territorios que, perdonen el paréntesis, estudié allí, vieron lo de Valencia en los últimos días. Hace 75 años que no ocurría eso en Valencia. De los que las Cobas es una zona más como Coquimbo, como clima, pero más seco. Hubo una gran riada en la década del 50, ahí en el gobierno de Franco se corre el río hacia afuera, pero ahora contra y parte de los problemas, hay más de 60 muertos, es que se habían hecho en las quebradas mini tranques, que no es lo mismo que el cauce de un río grande, mini tranques, pero que fueron factor en ciertas zonas de aldeas y pobladas rurales. Entonces, con este problema climático, hay que permitir ese trabajo con CENA Geomin, de la DOH, la CNR, como lo va a explicar Wilson Ureta, y la idea no es posponer, sino que ir a un acuerdo lo más sensato y bueno para los territorios. Don Wilson bueno, Director, usted complementa y después la senadora Sepúlveda va a hacer consultas. Director. Buenos días, presidente, senadora, senador, estimado diputado. Voy a hacer algunos alcances más técnicos del proyecto que se aprobó, pero también algunas precisiones en el sentido de dimensionar bien de qué estamos hablando, porque a veces le llamamos tranque o embalses, incluso a lo que estamos hablando, y son magnitudes muy distintas. Estamos hablando de tranque, y creo que en ese sentido el título del proyecto habla bien de eso, pero es mejor dimensionarlo. Cierto ejemplo, el embalse Punilla, Nueva Punilla, que está tramitándose en el Congreso, o sea, hoy pronto a licitar la concesión, tiene un volumen de 550 millones de metros cúbicos. ¿Ya? Eh, el embalse Gran Lontué, y hoy día que se está tramitando en la CNR para empezar a hacer un estudio de prefactibilidad, estamos hablando de 100 a 150 millones de metros cúbicos. Lo mismo con embalses que están en la cuenca de la Concagua, estamos hablando de 60 millones de metros cúbicos. Aquí estamos hablando de 50.000 metros cúbicos. O sea, son magnitudes muchísimo más bajas. Y la propuesta que se aprobó en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados llega a 250.000 metros cúbicos. ¿Qué es lo que busca, o sea, qué es lo que regula el artículo 294? Son los permisos de la DGA para aprobar la construcción de la obra, y en paralelo eso da pie a la Ley de Base del Medio Ambiente, que regula las obras que están en el artículo 294 del Código de Agua, a que tienen que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, normalmente con una declaración de impacto ambiental. Y nosotros estuvimos trabajando con los distintos ministerios desde el momento que se presentó la moción parlamentaria en entender las magnitudes, de cuántos proyectos se presentan, cuáles son las dificultades que tienen. Y en realidad hay algo muy marcado. Por ejemplo, en el ámbito de la CNR, los proyectos que se presentan sobre 50.000 metros cúbicos a la CNR no existen. Y el principal motivo, nosotros hicimos una consulta a la organización de usuarios, es porque hay que pedir estos permisos. Entonces hay un desincentivo importante. Pero ¿qué sí se hace? Se construye un tranque de 50.000 y al lado otro de 50.000. Y entonces la norma en cierta forma queda obsoleta, pero a mayor costo para las organizaciones y a un mayor costo administrativo para el proceso de la CNR y también para la misma DGA. En el ANCOA, por ejemplo. En el caso de la ANCOA construyeron 5 juntos. Entonces, pero es muy común, muy común.
Pero bajo 50.000, el promedio de los tranques que se postulan a la CNR, descontando los más pequeños y los intraprediales, son cerca de 25.000 metros cúbicos. Pero hay muchos que están entre 40.000 y 50.000. ¿Para qué se usan estos tranques? No necesariamente para la acumulación del agua invernales para el verano, sino se usa para la regulación de las obras de riego. ¿Por qué? Y en especial tiene especial importancia hoy día desde, diría yo, con el avance del cambio climático desde el Maule hacia el norte, pero mucho más es muy crítico entre Valparaíso y Atacama, es que funcionan con turnos los sistemas de riego. Entonces, un canal que recibe agua cada 10 días o cada una semana, recibe todo el impacto del agua, pero para usarla de buena forma, lo mejor que puede hacer una organización es guardar esa agua en un tranque y después distribuirla en forma racional a medida que los agricultores, sobre todo un tema de calidad de vida, que puedan regar de día y descansar de noche. Si no hay tranque, hay que regar a la hora que sea. Entonces, estos tranques tienen mucha importancia en eso, sean de turnos más largos o turnos más cortos, y eso depende el volumen. La Organización Usuario de Agua, ¿dónde postulan esto? Sí o sí a la CNR o sí a la Dirección de Obra Hidráulica en el marco de la Ley 1123, que también la aprueba el Consejo Ministro de la CNR. Opciones de hacerlo por cuenta propia imposible. No, un tanque de 50.000 metros cúbicos cuesta cerca de 400 millones de pesos o un poco más, incluso con los costos de hoy día de construcción que se han elevado, y estas organizaciones no tienen fines de lucro. Nosotros, en ese sentido, vemos con buenos ojos esto por varios motivos. Uno, porque en la consulta que hicimos con los distintos ministerios estamos todos de acuerdo que estas cifras sí creo que están quedando muy acotadas, porque lo que se hizo el año 81, se hizo el siguiente cálculo que es parecido a lo que mencionó el diputado. Se dijo, bueno, ¿qué valor guarismo ocupamos? Bueno, 1 hectárea, porque es 100% por 5 metros. Eso es lo que se pensó. Fue arbitrario en el fondo, y resguardando cierto ámbito también de el poder de fiscalización que tenía el Estado en esa época también. Entonces colocan un valor muy acotado. Hemos conversado con Obras Públicas y con Medio Ambiente, y en los 3 ministerios, e incluido Economía, ahora último que hemos conversado con ellos, está la disposición a conversar y flexibilizar esta norma, aumentando los guarismos. Sobre todo también porque en el caso del Ministerio de Medio Ambiente ellos han revisado sus bases de datos, las postulaciones, y todos estos proyectos que están en el rango de hasta los 100.000, por ejemplo, metros cúbicos, ninguno es rechazado. Todos los proyectos son aprobados, por lo cual ellos dicen más que nada, aquí hay temas que ahora han probado, que superan esa barrera de la tramitación ambiental de manera casi completa. No hay casos, ellos encontraron un par de casos solamente de proyectos que por aspectos administrativos han sido rechazados, pero en general por los técnicos sí. Pero hay un aspecto clave acá, que se mencionó. Nosotros tenemos que cuidar, obviamente, fomentar el riego, la producción, pero también tenemos que velar por la seguridad de estas obras. Seguridad de dos tipos. Uno, el aspecto ambiental, ¿cierto? Que hay, un aspecto es que no se afecten los hábitats donde se colocan esta obra, que si, por ejemplo, se aumentara a 100.000 metros cúbicos, uno tiene que pensar las magnitudes, son un poco más grandes ya. Y lo otro es la seguridad de las personas en cuanto al riesgo, que eso es un aspecto muy clave en este tipo de obras. Que nosotros hemos conversado que en ese sentido explicitar que un mayor volumen sea aceptado cuando las obras están fuera de cauce es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí se reduce se reduce la tipología de obras, se reduce a los tranques enterrados. Hay dos tipos de tranque, en el fondo, si lo pudiéramos simplificar, una discusión muy simple, una exposición muy simple. Están los tranques que están en cauces, que se caracterizan por tener un muro frontal, ¿cierto? Entonces aprovechan la pendiente y de la quebrada o el curso de agua, y un muro frontal. Y las otras son las que están fuera de cauce, que en el fondo es una piscina. Se escapa y se hace es una piscina de mayor magnitud, por supuesto. Las piscinas son mucho más seguras que los tranques frontales, por cierto, y mucho más seguras como en el caso incluso cuando hay quebradas que tienen aumentos de caudales repentinos, y uno podría pensar que ahí puede haber un riesgo a las poblaciones, a la población local. Entonces nosotros sí o sí explicitamos que nosotros estamos disponibles para discutir esta modificación. Entendemos que es beneficiosa, pero sí o sí resguardando la seguridad de la población, y para eso sí o sí hay que sacarla de los cauces, de todos los cauces, sean ríos, que por la magnitud de esta obra no se pueden poner en un río, por cierto, de estero y de quebradas, sean permanentes o intermitentes. Entonces tienen que ser piscinas.
En ese sentido, nosotros estamos muy de acuerdo. Solo mencionar que un aspecto que creo que es clave, que el ministro lo mencionó de manera general, es que esta idea de legislar en el artículo 294 está en dos proyectos de ley. Está en este y está en el proyecto de la L+. Entonces tenemos nosotros les queremos plantear digamos, una problemática en el sentido de un desafío de coordinación, de que en el proyecto de la L+, el artículo 294 completo, que además regula otras cosas que no son los embalses, regula los entubamientos, por ejemplo, los atraviesos de quebrada, todo el 294, los guarismos del 294 van a reglamento en el proyecto de ley de L+. Aquí en este proyecto de tranque lo que se está discutiendo, claro, es cambiar los guarismos. Entonces, nuestra postura es que tiene que haber un grado de coordinación entre ambos proyectos, nosotros disponibles para colaborar en ese sentido, disponibles también para venir a entregar los antecedentes, estadísticas. Nosotros hemos conversado con la Dirección General de Aguas, con el Ministerio del Ambiente, y van a están disponibles a venir a exponer también los datos que ellos manejan y abrir la discusión. Pero el desafío está en que tiene que haber una coordinación, o sea, tiene que haber una coherencia entre ambos proyectos. El proyecto de LEMAS también está bastante avanzado y de hecho hay una disposición del Ejecutivo de sacarlo en este periodo legislativo, por lo cual también hay un desafío de quizás como estrategia a dónde apuntar nosotros para hacer indicaciones, por ejemplo, para sacar los proyectos más rápido posible. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, director. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora Sepúlveda, que me la pidió, al senador Latorre, al diputado Coloma en ese mismo orden, y no Ya. sé si los senadores Sí. Durana. Ya. Sí, bueno, Senador. muchas gracias, presidente. O sea, sin duda es interesante el proyecto, ¿no? Y sobre todo yo creo que tenemos que ir hacia la simplificación de los trámites, sobre todo, yo creo que sobre todo con las obras del Estado, ¿no? Yo creo que las obras de inversión estatal, ¿cómo hacemos que se simplifique? Así lo hicimos, por ejemplo, con el agua potable rural, con defensas fluviales, que eran cosas que tenían que hacerse rápidamente y no pasar por tremenda cosa, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social. A mí, y tengo muchos ejemplos que no son positivos, ¿ah? Que no son positivos, y ese es mi problema, porque entendiendo la buena intención y entendiendo que es interesante, fíjate, de analizar qué es lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, lo que un poco plantea el ministro, nosotros tuvimos ahí un embalse, un tranque que quiso colocarse en el Salto, donde existe un salto de agua. Donde existe un salto de agua. Por eso a mí me interesa mucho cómo se llena, con qué agua se llenan. ¿Con qué agua se llenan? Entonces, porque una cosa, el agua y lluvia, otra cosa puede ser, ¿no es cierto?, un acueducto que podamos hacer del río en invierno para poder llenarlo, Que es distinto. que es lo que queremos hacer en Millagua en su minuto. Claro. Pero si tú me dices que aquí hay vertientes, hay saltos de este tipo que tenemos nosotros allá, y que viene un agricultor, porque si fueran pequeños agricultores, uno lo podría pensar, pero un agricultor que quiere colocar frutales, seguir colocando frutales en un sector, y que complica además, por ejemplo, el agua potable rural del sector, porque las napas, ¿no es cierto?, no se filtran por precisamente esto. O sea, yo te digo, no, porque aquí lo que tenemos que guardar es cómo viven las personas del sector, ¿no? Y además toda la filtración que se produce, ojo, hacia los cultivos que están al lado, que también es una cosa, por eso que hay que estudiar cómo se hace, cuáles son técnicamente lo que vamos a solicitar ahí, ¿no? No se puede hacer de cualquier manera. Y a mí, de verdad, una de las cosas importantes es qué es lo que pasa con la participación ciudadana. Muy importante en esto, porque la gente se opone a través del estudio que se hace con medio ambiente. Entonces los agricultores más pequeños que están alrededor de ese embalse dicen, mira, ¿sabes qué? Nos baja la temperatura. Embalse con vientos viejos, 2 o 3 grados que tenemos en disminución. Todos los agricultores que están al lado, que además es tierra del SAG, que no pueden sembrar, ¿no es cierto?, porque el agua está a una superficie de 20 o 30 centímetros. Entonces, creo que hay externalidades que hay que revisar, que hay que revisar. Entonces, creo que siendo una idea interesante, que cómo hacemos que sea menos complicado poder acceder,
pero teniendo en cuenta, ¿no? Todas las otras cosas que hay alrededor de esto. Yo entiendo tu problema en el Maule supongo yo. ¿Ah? No se acostumbra a estar sentado aquí. Entonces yo entiendo sus problemas del Maule. ¿Mm? Porque también es la misma macrozona, es la misma macrozona. Entonces, la complicación es esa. Entonces, cuando uno conversa con el agricultor que quiere esto, pero cuando conversa con la comunidad, te das cuenta que la gente dice, no, paremos. ¿Ah? Y la única forma de parar es a través de la participación en medio ambiente. Eso, presidente, gracias. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, al director de la Comisión Nacional de Riego y sí, valorar también la intención de la moción parlamentaria. Creo que lo que ha explicado por su intermedio presidente el diputado Coloma me parece que es un buen punto sobre la mesa para revisar, debatir, legislar. Pero claro, hay algunas preguntas, ¿no? Entiendo esto está en primera sesión para analizarlo en general, claro. Entonces, claro, un proyecto de esta magnitud para ser tratado en general debería tener un periodo de audiencia y ahí creo que es importante, además del ministro de la CNR, escuchar al MOP, escuchar a la DGA, DOH, escuchar al Ministerio de Medio Ambiente también y al Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Qué opinan de este cambio, el guarismo, etcétera, ¿no? Como escuchar parte también de la sociedad civil, sin ánimo de dilatar, ¿ah? Sino que y pueden ser sesiones largas, no sé, como en pocas sesiones, pero escuchar a los distintos actores involucrados, tanto institucionales como de la sociedad civil, agricultores de distintos tamaños en el fondo, comunidades, y recoger evidencia. Creo que primer punto. Y segundo, claro, el antecedente que yo no lo tenía en vista de el proyecto de el EMAS, el permiso sectorial, etcétera, que claro, incorpora esto y otros aspectos más. Entonces, como empalma, ¿no? Como empalma para no avanzar con una legislación que después pueda entrar en contradicción con otra legislación más grande, digamos, ¿no? Entonces creo que eso hay que revisarlo. Em, y segundo, quería hacer una consulta más técnica por desconocimiento. Yo recuerdo hace algún tiempo, no me acuerdo si fue el año pasado o no, pero nos invitaron, de hecho fuimos con a la subsecretaria de Agricultura, el director de la CNR, el director de INDAP, nos invitaron a la inauguración en el fondo de la recuperación de un tranque de la reforma agraria en Yayay. No recuerdo la magnitud, o sea, si me podría explicar como pedagógicamente qué implicó la magnitud, digamos, de ese tranque, perdón, de ese tranque recuperado de la reforma agraria, que recuerdo muy bien los testimonios de los pequeños agricultores, la agricultura familiar campesina, pequeños, medianos, no solo la comuna de Yayay, sino que también de la provincia agradecía mucho esa obra, ¿no? Pero ¿qué implicó? ¿Qué permisos? ¿Quién entró ahí? ¿Cómo fue la dimensión en relación con este proyecto? Y cómo entran las APRs también, porque claro, uno puede tener un proyecto vinculado al riego, en el fondo de la agricultura, pero las fuentes de agua en contexto de escasez hídrica, bueno, cómo involucra a las APRs, cómo involucra o el impacto que pueda tener en el consumo humano y el ordenamiento territorial. Yo creo que esto es muy importante. En Chile tenemos un problema con ordenamiento territorial. En el fondo hay buenas obras y buenas intenciones, pero que después generan externalidades negativas, impactos ambientales, dada la crisis climática, digamos, ¿no? La crisis climática no es solamente la escasez de agua y la crisis hídrica, sino que también otros eventos. Entonces, cómo las obras tienen una relación con el ordenamiento territorial, el impacto en las comunidades, la población. Y todo eso hay que evaluarlo, digamos. Entonces, esa sería mi propuesta, presidente, tener periodo de audiencia, escuchar a los actores involucrados, institucionales, sociedad civil. Y por otro lado, esta pregunta más específica con la obra de Yayay, que cómo dialoga con este proyecto. Eso, presidente, gracias. Gracias, senador. Diputado Coloma. Sí, muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve, solo para quizás hablar de la magnitud de la propuesta que estamos hablando. Por su intermedio, la senadora Sepúlveda explicaba las complejidades para la gente que rodea el embalse Convento Viejo. Está bien, pero son, claro, pues, en el fondo esto es, el máximo es 948 veces más chico. O sea, después, cuando el ministro por su intermedio presidente hablaba del caso de O'Higgins, del embalse que hacía referencia, esto sería 10 veces más grande que el más grande que permitiría este proyecto. O sea,
O sea, estamos hablando de 10 veces. O sea, y lo otro es que el problema que hay es que los grandes agricultores que quieren embalsar agua construyen 5 pequeños embalses pegados, pues si eso es lo que hacen. Si el problema es que los chicos, por recursos y por postulaciones a los fondos estatales, no pueden postular a 5 embalses pegados, porque no pueden hacerle trampa al sistema. Y en un solo entonces, al final, lo que termina pasando es que para solucionar los problemas de los grandes agricultores, construyen, o medianos, construyen varios pegaditos, pues. Si eso es lo que pasa en la realidad. Pero los pequeños y microagricultores no pueden postular a fondos estatales para poder hacer proyectos asociativos que les permitan embalsar agua. Ese es el problema que hay, porque los grandes muchas veces se la arreglan solo al final, pues eso es lo que pasa. Entonces, y aclarar una cosa, nosotros durante la tramitación de este proyecto, eh, y agradeciendo que el Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Obras Públicas están interesados, quizás con matices, con modificaciones, que salga adelante este proyecto, no logramos tener indicaciones por parte del Ejecutivo para poder darle algunas normas, sobre todo respecto a la construcción, o reglar la altura, o construir los muros por parte del Ejecutivo, y nosotros no podíamos darle legalmente, no teníamos la atribución para poder presentar una indicación sobre ese tema. Entonces, ojalá en esta comisión logren llegar a un acuerdo que permita que el Ejecutivo pueda reglar sobre todo aquellos lugares o aquellos micro o pequeños tranques agrícolas que requiera la construcción de cierto nivel de muro para ver cómo se cuida a la población aledaña. Si, todos queremos que esto salga, pero en la lógica de poder entender que aquí los grandes y los medianos van a construir varios pegaditos y no son los chicos los que van quedando sin posibilidad de asociación. Así que en esta también estamos de acuerdo con la región de O'Higgins, diputada Sepúlveda. En la región del Maule, muchas expectantes de poder ver este proyecto, que este proyecto vea la luz. Muchas gracias, presidente. Gracias. Senadora Aravena. Primero, saludar a todos, disculpas, pero pensé que estaba menos difícil de ingresar al Senado de lo que fue, pero ya me informé completamente del proyecto y sin duda cualquier iniciativa que esté vinculada a poder incorporar mayor cantidad de riego a las zonas agrícolas es importante. Yo sí recomendaría, habiendo revisado el informe, que dos cosas. Lo primero es que en este tema de permisología, no voy a leerlo todo, pero lo tenemos todos en vista, no requerirán autorización, ¿cierto?, previa de la Dirección General de Agua, las obras que determinen los respectivos reglamentos. Y en ese contexto creo que lo lógico sería que esta comisión escuche al Ministerio de Economía respecto de esta parte en específico, porque es probable que bajo ese contexto pudiera, digamos, ser parte del mismo objetivo de este proyecto, y eso sería un contrasentido estar legislando, o sea, perdonen que lo diga así, pero tenemos también, además de este proyecto que es muy importante, dos otros proyectos que tienen urgencia y que en el fondo repetir lo mismo sería un sinsentido. Pero es bueno que lo tengamos claro si es así o no, y para eso hay que invitar a Economía. Lo otro es que respecto a lo que planteaba el diputado Coloma, cuando él dice, el problema es que no pueden hacer proyectos asociativos, en el fondo, ese es el problema. El problema al final no es esto que estamos viendo, sino que es el tema de la postulación de proyectos para los pequeños productores asociativos. Eso es lo que está planteando que es, en el fondo, la dificultad. ¿Esta dificultad la logramos sobrellevar con esto? No lo sé. Entonces yo creo que hay que volver a repensar el problema que en el fondo él está abordando con su iniciativa y si esto realmente acoge una solución o no. Eso es independiente, porque claro, si mi objetivo es disminuir la climatología y los estudios de impacto para efectos de agilizar un proceso que es necesario, ese es un punto. Otro punto distinto es obtener autorización y recursos del Estado para aumentar mi capacidad de almacenamiento de agua a través de proyectos asociativos, etcétera, etcétera. Y ese es otro objetivo. Entonces yo diría que hay que revisar todo con nuestros equipos técnicos y ver
y agregar a eso el tema de la permisología. Y con eso tenemos un escenario que permite poder abordar esta iniciativa de la mejor manera en caso de ser necesario. Esa sería mi sugerencia, señor presidente. Gracias, senador Durana. Gracias, presidente. Saludar al señor ministro, CNR, diputado Coloma y todos quienes estamos. Bueno, obviamente el agua es una absoluta necesidad en todo Chile y nosotros tenemos microclimas distintos, además, que se expresan de manera distinta. Y por lo tanto comparto lo que dice el diputado Coloma en relación a que el agua se nos va de las manos, más aún en aquellas regiones en que solo un par de meses llueve. Y, y en otras regiones, obviamente, que el caudal de agua es mucho mayor. Por lo tanto, creo que efectivamente es una alternativa. En las regiones del norte, en los últimos 30 años, solo he visto un embalse real y concreto, que es el de Chironta, y no sé si tendremos que esperar 30 años más para los que siguen, y por lo tanto lo que escucho, obviamente hay que estudiarlo bien, pero creo que es una buena alternativa porque finalmente los grandes agricultores solucionan sus problemas y es la pequeña agricultura. Estoy hablando de Pampa Concordia, estoy hablando de Pintado en la región de Tarapacá, que son zonas que trabajan pequeña agricultura y obviamente que no tienen ninguna posibilidad de esperar tampoco la llegada de estos tranques. Más aún, uno agradece que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Riego hoy día, gracias a Dios, está en todo el país, pero eso hace una década, ¿no? Es decir, antiguamente no estaba la Comisión Nacional de Riego expresada en todo el país. Y si el proyecto lo presenta el diputado Coloma, es un buen proyecto, entonces hay que aprobarlo. Gracias, senador. Yo quisiera recoger dos cosas que dijo el director, que es el objetivo central del proyecto, que tiene que ver, primero, el cómo se distribuye el agua, que no es todos los días ni a cada rato, sino que es por turno, cada cierto tiempo, y es ahí donde los pequeños agricultores no tienen ninguna capacidad de agrandar, crecer y desarrollar su agricultura porque no tienen cómo guardar el agua. Yo creo que ese foco que le dio el director, más allá que lo técnico hay que resguardarlo, hay que estudiarlo y todo, ese es el objetivo de este proyecto y así lo entiendo. Y así creo que también se lo entendía el ministro. Por lo tanto, si no perdemos ese norte de que está pensando en que los pequeños agricultores pueden hacer embalses más grandes que lo que la ley permite hoy día sin entrar en un estudio de impacto ambiental, para guardar el agua de ellos. O sea, aquí no están guardando aguas de terceros, sino que es lo que las juntas de vigilancia le distribuyen de acuerdo a las acciones que ellos tienen. Y sí me parece lógico que aquellos proyectos que se quieran hacer quebrar sí tienen que entrar a un estudio de impacto ambiental, porque ahí ya entramos en otra dimensión, con otras pendientes, otros volúmenes, otras velocidades, pero lo que yo entiendo, y espero que me saque de duda, que esto está planteado en terrenos casi privados, el almacenamiento, salvo que el Estado intervenga en una zona distinta. Pero esta ley está hecho para resguardecer, en pocas palabras, que el privado pueda desarrollar estos embalses y acumular su agua. Por lo tanto, no veo que esto vaya a ser en una zona de un riesgo mayor, que los tiene, pero nunca en un volumen de poder inundar una ciudad, un pueblo, porque van a estar dentro de las propiedades. Y por lo tanto, no perdiendo ese norte, yo creo que se acogen todas las solicitudes que han hecho los parlamentarios, que venga la DGA, que venga el MOC, que venga el Ministerio de Economía, que vengan otras personas también a hablar de este tema. Eso obvia está considerado que así sea. Y la urgencia se la ha puesto más bien el director, que dice que ojalá lo saquemos luego porque esto es algo que puede aplicar. Bueno, nosotros tenemos un plazo de tiempo en la cual no vamos a ver los dos proyectos que son importantes y que están con urgencia de parte del Ejecutivo, que es CIGES y Incendios, porque están en etapa, uno está en tabla, que no sé si lo vamos a alcanzar a ver, porque está en el último lugar. Si el ministro le pide al Ejecutivo que lo ponga antes y le ponga urgencia, lo podríamos ver antes, pero de lo contrario los tiempos están acotados a que son 2 semanas después que se le dé el visto bueno en la sala. Y
y tenemos incendio hasta el 28 de noviembre con indicaciones. Entonces tenemos un espacio para trabajar lunes y miércoles, si así lo considera usted, viendo este proyecto, escuchando todas las partes y poder llegar a un acuerdo lo antes posible con la asesoría, obviamente, del Ministerio y de la CNR. Eso es lo que le quiero proponer a ustedes, si están de acuerdo, ya, para darle la instrucción a la Secretaría de poder invitar ya a los ministerios y a los servicios involucrados. Sí le pediría, ministro, si usted no puede ir, pero que el director esté presente en este proyecto, porque obviamente usted le va a repercutir el día de mañana cuando postulen a los recursos de la CNR. Entonces, que usted sea parte integrante básicamente de la discusión y como también de la comisión técnica que se va a armar para esto irlo trabajando con todo, con el Ejecutivo y los asesores de los parlamentarios. ¿Mm? Presidente, esto no tiene que ver con este proyecto, es un tema de organización nuestra. Si terminando este punto pudiéramos ponernos de acuerdo un poco en la planificación que viene, en el sentido que también hay un proyecto que está pendiente, que es de nuestra autoría, que es el tema de los huevos de gallina feliz, que es un proyecto que tiene un título bien sencillo, pero que es bien complejo desde el punto de vista del etiquetado y de la importancia que tiene para el mercado y sobre todo para la igualdad de competencia. Ese proyecto quedó pendiente una respuesta del ministerio y hay muchísimas solicitudes de parte de los productores de poder participar activamente en esta discusión. Entonces, también quiero hacer presente que cuando estamos comprando, y vuelvo a repetirlo, un huevo que no tiene ningún tipo de certificación, que está hoy día a valores cercanos a los 7.000 pesos, con un producto que además es esencial y otros valores que son cercanos a los 4.000, solo porque hay una etiqueta que dice algo que nadie lo certifica, no es un tema menor y ese proyecto ya lleva mucho tiempo en esta comisión y que además partió su discusión y se votó en general, se votó en general ya, eso. Senadora, me dice la Secretaría que se hizo una consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto a ese proyecto. Yo quiero pedir el acuerdo de la comisión de poder volver a oficiar o reiterar el oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que nos den respuesta a la consulta que se hizo, para poder, claro, o si no tomamos la decisión de avanzar sin la respuesta, pero yo creo que podría hablar al menos con una de las dos subsecretarias que tenga a cargo el tema para que nos den la respuesta y poder seguir avanzando. Solo recordarle a esta comisión, o quizás la única que se van a acordar son la Secretaría, que en el caso del etiquetado de la leche, que hoy día permite que sepamos el origen de la leche, que fue un proyecto nuestro con el senador Sandón, que sepamos si es reconstituida, etcétera, etcétera, fue exactamente lo mismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores jamás dio respuesta y una semana antes que termináramos de tramitarlo llegó con una opinión. Entonces, si esperamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores realmente haga algo, vamos a seguir con una situación de inequidad en el mercado que nosotros estamos de alguna manera amparando porque no hemos sido capaces de legislar. Eso. Senador, yo me comprometo a lo siguiente. Vamos, si la comisión acuerda reiterar la consulta, lo hacemos y hacer los trámites internos de hablar con la subsecretaria que tenga que ver con este tema, que lo acelere o al menos que dé una opinión parecida a la otra, verbal, una cosa así, y yo me haré cargo de eso, digamos, pero con la finalidad de que esto no esté paralizado. ¿Ok? Sí, pero allí también pedirle a la Secretaría, si es posible, que para la próxima sesión, independiente que no estemos citados para eso, nos pudiera traer las personas que han solicitado audiencia en torno al tema del proyecto de los huevos, porque sé que lo han hecho. Gracias. Entonces tomamos el acuerdo de oficiar acordado. Con respecto al proyecto, director. Presidente, responder algunas de las consultas de manera general, entendiendo que vamos a tener una discusión más técnica. Lo primero, dejar muy claro que en específico los permisos, los trámites de la Dirección General de Aguas, el Ministerio de Obras Públicas está exceptuado de eso, los servicios del Ministerio de Obras Públicas. Entonces estamos hablando de iniciativas de privados, en este caso. Lo segundo es que la senadora Sepúlveda hizo una mención que yo creo que es muy importante aclarar. Es que estos proyectos no están ligados a la obtención de los derechos de agua. Eso es independiente. ¿Qué es lo más común en estos casos? Cuando son las organizaciones de usuarios de agua las que postulan, son con los derechos que ya tienen, con los que ya operan en sus sistemas de riego, en sus canales. Entonces, esta es una obra anexa, complementaria al sistema de riego que normalmente está al lado del canal y no afecta, por ejemplo, la captación en el cauce. Son, como mencionó usted, presidente, en terrenos privados
y dadas las condiciones que nosotros también estamos resaltando que esté fuera del cauce, es en una parcela que hará un trabajo para generar ese tranque. En el caso de la participación ciudadana, es importante destacar que en las declaraciones de impacto ambiental no necesariamente se da la participación ciudadana, tienen que haber ciertos requisitos en donde se solicita la participación y se da. Pero en la última reforma de la ley de riego, nosotros establecimos una condición donde sí o sí este tipo de obras civiles tiene que haber al menos difusión. Tiene que haber difusión de la obra, reuniones, material avisos en la radio, donde la comunidad local pueda conocer que se van a hacer esta obra. Ya no aparecen las máquinas en la mañana o en la noche, incluso en algunos casos, trabajando sin que la comunidad lo sepa. Entonces eso es lo quería resaltar. Sobre la pregunta del senador Latorre, presidente, de su intermedio, la obra que inauguramos para el Día del Agua, el Día Mundial del Agua, es una rehabilitación. Ese tranque existía, obviamente, viene de la reforma agraria, tiene 20.000 metros cúbicos y era una rehabilitación. Entonces, lo que pasaba en esos casos y lo que pasa en muchos tranques Cora y que nosotros, dado también la solicitud del ministro, nosotros hemos modificado muchas rehabilitaciones de tranques Cora en estos últimos años. Y el próximo año 2025 también tenemos un plan ambicioso para rehabilitar desde la región desde Atacama hasta la región del Biobío muchos tranques Cora, que son, bueno, en general son de pequeños agricultores además. Entonces, son los que están más con menos mantención. Entonces, ¿pero qué hacemos ahí? Por ejemplo, este tranque tenía 20.000 metros cúbicos de capacidad. Dada la poca mantención y los años que han pasado, tenía la mitad de la capacidad en definitiva. Nosotros lo recomponemos y vuelve a la capacidad original. Eso no pasa por el 294. No pasa porque es volver a la capacidad original. Y además se mejora la carpeta, la entrada, la salida del agua para la distribución. Eso, eso no aplica al 294 y de hecho el 294 no aplica en ninguna mantención de tranques donde se conserve la capacidad original. Entonces, nosotros hace poco tiempo en Ovalle, fuimos con el ministro a inaugurar un tranque de 500.000 metros cúbicos que rehabilitamos. Pero ahí no se le agregó ni un metro cúbico más de agua, sino se mejoró lo que existía. Y hoy estamos incluso en la misma comuna viendo la posibilidad de que una organización postule la ley de riego un tranque de 1.000.000 de metros cúbicos, pero mejorándolo, simplemente. O sea, volviendo a su estructura original, mejorando la capacidad de distribución de agua. Esto es para los tranques que se construyen, para los nuevos o los que se aumenta su capacidad. ¿Mm? ¿Qué pasa con los APR? Yo creo que es muy importante esa pregunta porque la nueva ley de riego y también el Ministerio de las Públicas, lo que hoy día estamos buscando, nosotros estamos ya analizando también en la modificación de la ley 1123 de obras de riego del Estado, es fomentar el uso multipropósito de esta obra. Entonces, en la ley de riego, perfectamente un tranque puede tener un volumen reservado para los servicios sanitarios rurales y así también, bueno, ayudamos a un doble objetivo. Junto con ello, la senadora Sepúlveda planteó de cómo nos afectaban las napas y las fuentes, dado estos tranques que impermeabilizan un sector. En la nueva ley de riego nosotros establecimos unas condiciones para no afectar a la APR, ciertos radios de distancia, radios más pequeños en zonas que no están con escasez hídrica y radios hasta de 1 kilómetro de distancia, donde no se pueden impermeabilizar ni tranques ni canales cerca de de la fuente de un servicio sanitario rural. Entonces, con eso creemos nosotros ayudamos en parte. Obviamente los acuíferos tienen un comportamiento que a veces no es tan lineal, pero sí buscamos con eso también proteger esas fuentes. ¿Mm? Y lo último, ¿por qué? Esto es una pregunta de la senadora Aravena por su intermedio presidente. Yo creo que es interesante que definamos bien esa es la pregunta de cuál es el objetivo de esta reforma. Un privado que tenga los recursos es muy fácil para él hacer varios tranques de 50.000, porque no le avisa a nadie y nadie se entera. Nadie se entera. Cuando postula la CNR, nosotros planteamos la duda legítima, bueno, nos están haciendo, y voy a decir la palabra vulgar, una cuchufleta o no. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Es un tranque o son varios tranques? Esa es la pregunta que nosotros le hacemos a los postulantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos pronunciamiento a la DGA, que es lo mismo que pasar por el 294 en definitiva.
Entonces, hay un tema de un aspecto de burocracia que debemos zanjar y sincerar una discusión. Hoy día, en muchas organizaciones, los tranques de 50.000 metros cúbicos quedan cortos para su finalidad. Entonces, nosotros pensamos que es una forma de sincerar. Y, no, y termina, un ejemplo, además de perder agua, termina la gente regando de noche, terminan regando mal los cultivos porque lo inundan, porque tienen que regar en el mismo momento, inundan los terrenos para poder aprovechar aprovechar entre comillas todo el agua. Entonces se genera eso. Entonces nosotros pedimos información GEA. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, como CNR, cuidar los recursos públicos y tenemos que bonificar proyectos que cumplan con las normas técnicas y no se aprovecha la plata. Pero además ocurre que los tranques les salen más caros porque tienen que hacer 2 muros en vez de hacer uno, hacer una sola hora de descarga, una sola hora de entrada. Entonces tienen que hacer 2 horas de entrada, 2 horas de descarga. Entonces, en el fondo, para la CNR, también es beneficioso en términos de usar de forma más eficiente los recursos que nos entregan año a año la ley de presupuesto. Entonces, es por ese motivo. Eh, Finalmente, solo recalcar que el aspecto de seguridad más importante de estos tranques probablemente no es el volumen, es la altura del muro. ¿Ya? Entonces nosotros lo que en su momento cuando nos invitaron en la Comisión de Agricultura al director general de Agua y a mí, y en eso recalcar que nosotros tenemos en el Ejecutivo bastante acuerdo de cómo avanzar en esto, solamente lo que yo les planteaba que vamos a estar 2 proyectos en paralelo, tenemos que tener una coordinación con el Senado en esto, es que nosotros habíamos planteado que podíamos subir el volumen a 100.000 como una primera propuesta, pero había que tener mucho cuidado con la altura del muro. Nosotros habíamos puesto como propuestas aumentar de 5 a 7 metros de profundidad, ¿ya? Y se aprobó con 15 metros en este caso. Pero el aspecto más fundamental para la seguridad de las personas es la altura. Es la altura, porque un muro se puede venir abajo, más allá de que reducimos harto el riesgo sacándolos de los cauces y que sean enterrados en el fondo. Pero ese es el aspecto fundamental o el aspecto más crítico que debemos tener en consideración. Muchas gracias, presidente. Gracias, director. Senadora Sepúlveda. Sí, gracias, presidente. Bueno, agradecerle al director, ¿no? Em, yo no sé si para estos tranques como para cualquier otro, la posibilidad de la utilización de las aguas del invierno, porque es lo que estábamos pensando en Millagüe, ¿no? En su minuto. Entonces, yo no sé si estamos con eso, porque se nos va mucha agua y la posibilidad de hacer estos acueductos que nos permitan embalsar esa agua. Entonces, ¿ustedes han visto esa alternativa como una forma de trabajo o de estimular esto para los agricultores? Porque yo creo que esa sería una fórmula. O sea, mira, pensando por lo menos los que están cerca de río, los que están cerca que permitiera hacer esto. Y ojo, las copas de agua potable rural hoy día son enterradas precisamente por el peligro que plantea el director, ¿no? En el terremoto del 2010 tuvimos muchas complicaciones, se nos cayeron varias, gracias a Dios, sin complicaciones. Un sector que usted conoce, el ministro también, para allá, para Los Mayos, para San José Patagua, se cayó los pernos de rotos absolutamente. Entonces, desde ahí en adelante hasta los 500.000 litros, que son los más grandes de los que tenemos de los tanques, están todos enterrados. ¿Mm? Director, tiene la palabra. Sí, que con respecto al uso de agua lluvia, la respuesta más simple es decir sí, estamos preocupados de ocupar la agua lluvia. Nosotros desarrollamos un estudio que terminó el año pasado como CNR en toda la zona centro eh, para el uso de aguas invernales en obras de riego. Diría que son carriles separados. ¿Por qué? Porque aprovechar las aguas es un tema. Hay que captarlas, ¿cierto? Generar los sistemas de riego al respecto y generar las obras de acumulación, ¿cierto? Pero eso va a depender en el fondo de la cantidad de agua, en lo que aporta las cuencas, y eso lo hemos visto. Un ejemplo, siempre trato de sacar ejemplo de la región que me pregunta el parlamentario, pero en Navidad tenemos varios, o al menos 3 proyectos en carpeta de que salieron de este estudio y probablemente las organizaciones van a postular el próximo año a la ley de riego, en este caso en el marco del convenio con el gobierno regional.
para usar agua invernal. Lo mismo en la región del Maule, en la cuenca del Ancoa, que es parte de los proyectos que mencionó el ministro de la Junta del Ancoa. Sería más fácil avanzando en esto, sí, por cierto, pero por los permisos, por los mismos permisos donde pudieran acumular. Pero ahí la clave está en claro, es poder diagnosticar las cuencas, decir cuánta agua invernal hay disponible, que estén los derechos en regla para que las organizaciones puedan hacerse cargo como derechos eventuales. Y esta es la segunda patita, es donde cómo generamos una infraestructura de manera ágil para poder utilizar esas aguas. Pero fueron bastante sorprendentes los resultados de ese estudio porque da a entender que hay una fuente de agua que es poco utilizada en muchas cuencas del país, especialmente en la zona centro, en la zona norte. Yo creo que existe incluso más conciencia de eso. Aquí el senador Durana conoce en la zona de Put, en la zona del altiplano, donde dependen de esas aguas, en realidad, para regar. Gracias, director. Diputado, ¿quiere agregar algo? Ok. ¿Alguna consulta más? Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Háganlo llegar el Recording listado a la stopped. Secretaría de las personas que ustedes quieren que